Realmente, bueno, vamos a hablar un poco de automatización, sostenibilidad, ¿no? Y digamos una respuesta más recuperación económica de la industria. Y bueno, me gustaría empezar un poco al revés, ¿no? Vamos a hablar un poco de, pues, digamos, esa transformación industrial. Después hablaremos algo de sostenibilidad o la nada, como antes se ha visto, ¿no? O sostenibilidad o insostenibilidad. Y después veremos un poco las iniciativas que estamos teniendo desde GMV en automatización, ¿no? Principalmente relacionadas con eficiencia y sostenibilidad. Y qué podemos nosotros aportar ahí como empresa eminentemente tecnológica, ¿no? Bueno, me gustaría ver un poco, digamos, hacer un retroceso histórico y ver un poco de dónde venimos, ¿no? Realmente, más que recuperación económica de la industria, yo creo que debemos verlo como una transformación industrial. O sea, no es que intentemos recuperar económicamente la industria, sino que venimos que desde los años 70, 80, pues realmente el peso en el PIB de la industria es cada vez menor, ¿no? Venimos de, pues, a principios de los 80, estamos superamos el 20% de largo, y estamos que creo que los últimos datos que ha dado la ministra, pues estamos alrededor de entre el 12 y el 14%. O sea que eso yo creo que uno de los grandes problemas es que España está perdiendo poder industrial. Y yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta de cómo abordar eso en serio, ¿no? Si lo comparamos con el resto de algunos países, pues realmente es que España está por debajo incluso de Portugal, ¿no? Y hay otros países pues, que han tenido ciertas líneas un poco bastante más estables, a pesar de incluso de la crisis, ¿no? Que arrancó en 2008-2009, ¿no? En el fondo, de mi punto de vista, lo que tenemos que empezar a cambiar y en serio es definir una política industrial a largo plazo. O sea, la industria no se genera a corto plazo y pensar que diseñar un proyecto de IoT, de Big Data, arregla una industria. Tenemos que pensar desde un punto de vista mucho más estratégico, ¿no? Tal es así que, bueno, realmente Europa está preocupada por esto. O sea, ya en 2010, ¿no? En la Agenda de Europa 2020, pues se definió que tenemos que cambiar un poco esto, que veíamos que este camino, pues no íbamos por el buen camino, íbamos un poco bajando el PIB en el peso, y ya se cambió que el objetivo era que para 2020 pues debía ser del 20%, ¿no? Incidimos en que, comparado con otros países, pues hemos ido bajando, y si nos fijamos en países como República Checa, Eslovaquia, Alemania y Polonia, lo que han conseguido es mantener esos niveles, que a lo mejor yo creo que es realmente lo importante, ¿no? Tener esa visión a largo plazo y mantener unos umbrales. Yo creo que intentar como ahora, que ya en 2020, pues en la mesa redonda de alto nivel de Industria 2000, hemos subido de una década, ¿no? Y hemos definido un plan de 2030 para volver a ponernos ese objetivo del 20% sobre el PIB, ¿no? E intentar ser líderes en base a la innovación. Yo creo que posiblemente deberíamos ser un poquito más objetivos, ¿no? Y pensar un poco en subir poco a poco y definiendo pues, objetivos claros, estratégicos y conseguibles, que yo creo que es lo relevante, ¿no? Aquí ya se habla de IP6, los IP6 son los proyectos de los cuales pues, Europa a lo mejor pues, tiene o está viendo que son estratégicos, ¿no? Como el tema del hidrógeno, ¿no? El vehículo autónomo, el vehículo eléctrico, ¿no? Pero bueno, ya se habla de sostenibilidad, competitividad, intentar mantener los valores sociales, ¿no? En el fondo, pues bueno, volver un poco al tema de digitalización, Industria 4.0, aprovechar los fondos, ¿no? De recuperación y que de verdad supongan cambios estructurales para alguna vez revertir esta línea en la cual España pues está bajando prácticamente, pues la industria ya es una décima parte del PIB, ¿no? Y bueno, yo creo que aprovechando estos fondos nos estamos dando cuenta que esta nueva revolución industrial en la que estamos inmersos desde hace una década es la cuarta, y nos estamos dando cuenta que cada revolución pues le estamos generando un daño posiblemente irreversible al planeta. Yo creo que llega un momento en que no podemos seguir así, y nosotros no lo estamos notando, pero realmente quien de verdad lo está notando son los océanos y el mar, que es que están atrapando más del 80% del calor generado por los gases de efecto invernadero. Entonces realmente es una muerte lenta y no es algo que nosotros arreglemos porque ahora estemos hablando de sostenibilidad. O sea, este daño que ya han supuesto la primera, la segunda revolución, lo estamos viendo principalmente a principios del siglo XX,
y lo que pasa es que ahora se está acelerando. Pero en cuestión de lo que estáis viendo abajo a la izquierda, es un cambio que se ha producido en los arrecifes en cuestión de 5 años, porque en cuestión de 5 años la temperatura ha subido 5 grados. Yo creo que lo que nos tenemos que dar cuenta es que realmente la sostenibilidad no es que sea algo en lo cual empezar a aportar ahora e intentar de alguna manera ver cómo podemos mejorarla, sino que lo que ya tenemos que ver es un poco revertir la situación en la que estamos y tenemos que dejar un futuro mejor a nuestros hijos, ¿no? Porque estamos viendo que vamos a peor, ¿no? Entonces, bueno, básicamente yo creo que tenemos que tener, deberá tomar en serio esa sostenibilidad en los 3 ejes principales, ¿no? Principalmente yo creo que hay que meterle, sobre todo el principal para mí, el medio ambiente. Yo creo que le estamos haciendo un daño, ya digo, irreversible. Pero bueno, también ves que eso sea, esa sostenibilidad sea económica y que no genere mucho más desfase entre los países desarrollados y subdesarrollados. Y bueno, pues intentar también mantener esa equidad social, ¿no? Y que aumentemos en esa calidad de vida, ¿no? Yo creo que lo importante es tener, por lo que he comentado, una política, una estratégica en la cual aportemos y mejoremos esa intensidad tecnológica. Yo creo que donde está, o sea, la tecnología está, ahora como os comentaba antes en la mesa, está mucho más al alcance de cualquiera. Tenemos que aprovecharla y tenemos que seguir invirtiendo en desarrollo tecnológico y buscar cuáles son nuestras ventajas competitivas. En España nos hemos dado cuenta que somos muy buenos en servicios, pero hemos dejado de lado un poco la industria. Éramos buenos en industria y tenemos que volver a ser un poco, pues, definir esas industrias clave en las cuales seguir desarrollándonos. Por eso comento que hace falta una política industrial a largo plazo y estratégica, o sea, objetivos cumplibles, un plan de transformación digital. No solamente el hecho de que las empresas o las pymes o la industria hagan uso de esa tecnología, sino ser líderes también en desarrollo tecnológico. O sea, estamos viendo que desde el auge de Internet, pues realmente las grandes empresas prácticamente son todas americanas y ahora los chinos pues están también pegando un salto cualitativo muy relevante. Yo creo que tenemos que volver a ser líderes tecnológicos con una estrategia muy clara. Yo creo que el tema de inteligencia artificial puede ser un punto de inflexión, pero como no aceleremos podemos perder el barco, ¿no? Y como no podría ser menos, definir una política energética sostenible, sobre todo eficiente, intentar, yo creo que España genera mucha energía renovable y tenemos que apostar por ella, ¿no? Y que sea comprometida con el medio ambiente, porque esto yo creo que son cosas de pelo grullo, pero me gusta resaltarlo aquí, ¿no? De hecho, la sostenibilidad funciona muy bien, o sea, no tenemos que pensar tampoco que esto nos tenemos que obligar a ello. Simplemente estamos viendo que ya en los últimos 4, 5 o 6 años, pues estamos viendo que el 50% de la energía, digamos, la capacidad energética, pues se está desarrollando ya con energías renovables, ¿no? El Reino Unido ha hecho una apuesta también importante, ¿no?, por sustituir la carne, ¿no? De alguna manera, por eso ha crecido un 85%, ¿no? En el transporte, pues está viendo que el coche eléctrico también, la demanda del coche eléctrico ha subido un 900%, ¿no? Y la deuda generada de alguna manera sostenible, pues también subió más de un 1000%. O sea, esto genera también una sinergia que tenemos que aprovechar, ¿no? Y tenemos que continuar con ella ahora que está un poco en boga de todos, ¿no? Por supuesto, todo este tipo de proyectos e iniciativas generan eficiencia y la eficiencia se hace mediante automatización. O sea, esa automatización genera una mejora en el medio ambiente, genera una mejor economía y una economía más saneada y genera igualdad social. O sea, yo creo que está todo relacionado, la automatización, la eficiencia y la sostenibilidad. O sea, cualquier proyecto de automatización genera esos 3 ejes. No estamos hablando de meter robots, sino hacer un uso eficiente de las tecnologías que tenemos a nuestro alrededor para mejorar los procesos. Desde GMV, ¿qué estamos intentando aportar aquí? Pues tener muy claro que la sostenibilidad debe ser y lo es, un eje endémico en el desarrollo de la empresa y nuestra apuesta por el desarrollo tecnológico de nuestros clientes. Nos apoyamos y somos de alguna manera
conscientes de que lo que se lanzó hace 10 años ya como concepto Industria 4.0, en esas líneas estratégicas, en la cual en el fondo al final lo que se quería es generar nuevos modelos de negocio en el sector industrial, son relevantes y están teniendo sus frutos, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando en 3 pilares y destacaría en cada uno de ellos para esta presentación dos líneas estratégicas en cada uno de ellos. Primero, el uso de desarrollo software basado en metodologías ágiles que mejoran, esto está claro que mejora la eficiencia y somos muy eficientes en coste incluso, no solamente en recursos, sino en consumo de energía, sino en recursos, y sobre todo el cliente termina mucho más contento con un proyecto desarrollado en metodologías ágiles, porque está integrado desde el inicio en el mismo, ¿no? Y sobre todo el tema de inteligencia artificial, como ahora veremos a posteriori, ¿no? Desde el punto de vista, otro eje fundamental es la ciberseguridad. La ciberseguridad es algo que está totalmente relacionada con cualquier proyecto de digitalización, porque ese proyecto de digitalización necesita interconectarse con otras entidades y la ciberseguridad tiene que ser inherente a eso. Entonces, bueno, necesitamos seguir invirtiendo en ciberseguridad, pero de una manera mucho más inteligente. Necesitamos buscar herramientas que nos anticipen a los problemas. Nosotros estamos teniendo mucha demanda de clientes que nos están llamando porque han tenido problemas sobre todo de cibercrimen. Tenemos que intentar evitar eso. O sea, no podemos esperar a que ocurra el problema para intentar poner un remedio, cuando ya posiblemente no haya más remedio. Tenemos que meter y formar a la gente, y formar al personal para que de alguna manera nos anticipemos, meter las herramientas adecuadas para que esto funcione. Y por otro lado, lo que es la convergencia IT-OT. Estamos en un mundo mucho más globalizado, el sector industrial está entrando en esta dinámica totalmente, y a veces la parte de OT pues no estaba ligada a la parte IT. En el fondo tiene que ser todo uno, ¿no? Desde el punto de vista de automatización, que sería un poco el eje central de estas dos líneas, pues el tema de intentar automatizar cualquier proceso industrial que sea susceptible de ello y apoyarnos en las tecnologías de Industria 4.0, en las cuales, pues GMV, las que conoce, temas de Big Data, por supuesto IoT, temas de proyectos relacionados con visión artificial, inteligencia artificial, robótica, simulación de procesos, etcétera, ¿no? Yo creo que son los 6 ejemplos, ¿no?, de lo que hacemos en estos 3 pilares, ¿no? Por un poco entrar más detalle dentro de digitalización, el tema que hemos comentado, ¿no?, de metodologías ágiles, ¿no? Hay que trabajar, y yo creo que es algo que no se ha tenido en cuenta, es desarrollar software eficientemente energético. Hasta ahora las capacidades de computación cada vez mayores de cualquier sistema, cualquier CPD o la parte de cloud computing nos ha permitido desarrollar un software que realmente no tiene ningún parámetro, ningún KPI de ver cómo de eficiente es ese software. Tenemos que empezar a cambiar desde ahí, porque el software, aunque no sepamos, es un gran consumidor de energía, ¿no? Y desarrollar también con restricciones. Nosotros posiblemente un factor clave es intentar, las restricciones nos ponen en un camino y nos definen algo a conseguir. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y por otro lado, el gran, digamos, yo creo que de por sí ya una revolución, que es la inteligencia artificial, ¿no? Son tecnologías que ya se utilizaron hace bastante tiempo, pero no tenían cabida, no eran capaces de absorberse en los mercados actuales, ¿no? Entonces yo creo que herramientas como la que tenemos nosotros, GNV PITIA, para temas de mantenimiento predictivo, posiblemente de miles de variables, estamos hablando de miles de variables, no estamos de 3 o 4 mil, sino 50, 60 mil variables en tiempo real. Yo creo que son las herramientas que apoyadas en inteligencia artificial están generando un valor a cualquier organización, ¿no? La inteligencia artificial, pues como comento aquí, lo impregna todo. O sea, ahora todo es susceptible de utilizar inteligencia artificial. Cada vez vamos a ver mucho más proyectos, mucho más iniciativas donde se apoya inteligencia artificial y ese resultado sea mucho más sostenible y eficiente, ¿no? Tal es así que los grandes países puedan definir una estrategia, ¿no? De hecho, España tiene una estrategia de inteligencia artificial, ¿no? Y un ejemplo es China, que la definió como una estrategia clara y que desde 2015 pues, es líder mundial en papers científicos referenciados, ¿no? La inteligencia artificial también genera incertidumbre, o sea, no sabemos cuál es el límite de la inteligencia artificial y es importante ser conscientes de ello. Y por otro lado, el auge que están teniendo las plataformas donde los grandes como Microsoft, Google o Amazon
están apostando para desarrollar y que sea fácil de usar por cualquier usuario y desarrolle proyectos de inteligencia artificial, ¿no? Y el crecimiento, por supuesto, exponencial de datos pues hacen que cualquier proyecto de inteligencia artificial aprenda, ¿no? Y sea mucho más eficiente y más rápido de desplegar, ¿no? Desde el punto de vista de la ciberseguridad, bueno, yo creo que el tema del cibercrimen, como estamos viendo últimamente, crece de manera exponencial. Tenemos que ser mucho más proactivos en intentar frenar eso. La ciberseguridad está directamente relacionada con la digitalización. Cuanto más nos digitalicemos, cuanto más seamos más abiertos, más tengamos que integrarnos con otros entornos, ecosistemas, plataformas, pues más habrá más susceptibilidad de que haya alguien que nos quiera hacer daño, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que seguir trabajando ahí, ¿no? Hay un entorno geopolítico, como se ha visto, por ejemplo, el último ataque, ¿no?, al oleoducto de Estados Unidos, que es relevante y hay que tener en cuenta. Se está construyendo una industria del cibercrimen, una industria muy formada, muy preparada y que no sabemos cuál es el límite que tiene, ¿no? Y bueno, por otro lado, todo el tema de fragmentación digital y conectación ubicua. El año 2020 ha supuesto que muchos de nosotros trabajemos desde nuestra casa, pues hace que las brechas de ciberseguridad sean mayores y tenemos que acometer, ¿no?, con herramientas como CASB, SASE o Zero Trust, ¿no? Y bueno, el tema, ahora lo que viene, sobre todo el tema del 5G y proyectos de IoT, el cual no era muy relevante el tema de ciberseguridad, debemos tener en cuenta que cada vez va a ser más importante tenerlo, ¿no? Y me gustaría destacar que la formación y el talento es importante, vamos, es estratégico para que la ciberseguridad sea de alguna manera una inversión y no un gasto, ¿no? Y bueno, por terminar un poco la iniciativa de automatización, nosotros trabajamos en proyectos de automatización industrial, como he comentado, se intenta diseñar un proceso que se realice de una manera, pues, si no manual, de una manera automática, intentar de alguna manera hacemos un estudio y vemos cómo ese proyecto puede ser mucho más eficiente si se automatiza con tecnología de industria 4.0, ¿no? Estamos en distintos sectores, de la utilities, la automoción, el sector químico, etcétera, ¿no? Por otro lado, nuestra apuesta bueno, desde los orígenes de GMV, ¿no?, en la parte de vehículo autónomo, estamos colaborando con empresas de referencia como BMW, ¿no?, para desarrollarle toda la tecnología relacionada con el posicionamiento preciso de su vehículo autónomo, ¿no? Y nuestra trayectoria en robótica colaborativa, autónoma, industrial, de cara, de hecho, incluso muchos proyectos relacionados con investigación, ¿no?, financiados con el CDTI, que nos han permitido, pues, desarrollar una tecnología propia y muchas iniciativas y proyectos importantes, ¿no? Y por otro lado, también relacionados con la parte más bien de IoT, sensores y comunicaciones, ser capaces de virtualizar un PLC, el cual yo creo que ha sido un hito importante. O sea, cualquier PLC que tenga una arquitectura RM, pues lo hemos desplegado en la nube y somos capaces de gestionarlo desde esa nube, actualizarlo convenientemente, cambiarle la forma de funcionar, ¿no? Trabajamos también con Open Hardware, de tal manera que somos capaces de desarrollar sensores específicos cuando no existen en el mercado. Y, por supuesto, tenemos una línea de trabajo de proyectos muy relevantes en comunicaciones relacionadas con IoT, como son 5G, y proyectos muy interesantes también relacionados con LoRaWAN, ¿no? Y bueno, me gustaría terminar con un pequeño vídeo, que no sé si se va a escuchar porque creo que tenemos problemas, pero es un poco que resume nuestra iniciativa en automatización, ¿no? Si no se escucha, perdón. A ver.
Bueno, y eso era todo. Espero no haberme medido mucho de tiempo y quedo a vuestra disposición para cualquier duda, comentario o experiencia que queramos compartir. Muchas gracias.